Bienvenidos y bienvenidas, mis estimados doctores, a la cápsula número 1 de la unidad 1 y 2 de su asignatura Prácticas Pedagógicas y Técnicas Especiales de la Docencia. En esta ocasión abordaremos temas relacionados con la unidad 1 que tienen relación con teorías y técnicas de la enseñanza. La fundamentación de la teoría y técnica de la enseñanza se basa en 5 puntos importantes, en los cuales habla la primera de teoría conductista, propuesta por autores como Skinner y Pavlov, que sostienen que el aprendizaje es un cambio observable en el comportamiento, derivado de estímulo y respuesta. La segunda, teoría cognitivista, eh, por autor como Piaget y Ausubel. Destacan la importancia de los procesos mentales internos como la memoria, la percepción y la resolución de problemas. La tercera es teoría constructivista. La teoría constructivista se basa en la idea de Vygotsky y Brunner, que refiere que los estudiantes construyen prácticamente su conocimiento mediante la interacción con su entorno y sus pares. La cuarta teoría es la teoría sociocultural, que enfatiza el rol del contexto social y su cultura en el aprendizaje. Vygotsky introduce el concepto de la zona de desarrollo próximo, en la cual resulta la importancia del andamiaje educativo, ¿no? Y la quinta teoría del aprendizaje es la teoría del aprendizaje precisamente experimental. En ella proporciona que el aprendizaje se da mediante la experiencia directa. Cole plantea un ciclo de aprendizaje basado en 4 etapas: en experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Ahí está su fundamentación de las teorías de la enseñanza y aprendizaje en esas 5 teorías, ¿no? De acuerdo a las técnicas activas de enseñanza, también se derivan 6: el aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes trabajan en la resolución de los problemas reales, desarrollando habilidades analíticas y de colaboración. El segundo, el aprendizaje cooperativo, que se basa en el trabajo en equipo para alcanzar metas en común. El tercero, que es debates, que permite el desarrollo de habilidades críticas, argumentativas y de exposición oral. El cuarto, el cuarto es simulaciones, que habla ahí de lo que viene a ser eh, recreación de simulaciones reales en su entorno controlador. 5: método socrático. El método socrático se utiliza prácticamente preguntas guiadas para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico. Y el sexto es talleres de dinámicas grupales, en el cual involucra actividades prácticas combinan, que combinan prácticamente la teoría y la práctica, en el cual se consideran ideas para consolidar su conocimiento. De ahí tenemos las estrategias de enseñanzas diferenciadas, en la cual también encontramos 5 puntos importantes dentro de las estrategias de enseñanzas diferenciadas, ¿no? Las cuales, las cuales tenemos por primer punto el diseño universal para el aprendizaje. El segundo, la adaptación curricular, que es prácticamente los ajustes en los contenidos, la observación, los objetivos o actividades para los estudiantes con
necesidades específicas, ¿no? El tercero, pues grupos flexibles, pues aquí no hay más, mucho de que hablar, que es prácticamente la organización de los estudiantes por intereses, habilidades o niveles de dominio. Aquí no hay más allá, ¿no? La cuarta es el uso de tecnología educativa, que es la incorporación de herramientas como plataformas de aprendizaje en línea, software interactivos o aplicaciones que permiten personalizar el ritmo como tal y el estilo de aprendizaje como es el nuestro, ¿no? En el caso de este ejemplo. Y el último, el quinto, para ser específico, es las evaluaciones personalizadas. Vaya, aquí permite que los estudiantes elijan el formato de evaluación más acorde con sus fortalezas como proyectos, presentaciones o en su defecto exámenes, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que vendría a ser la evaluación del aprendizaje, también encontramos 5 puntos importantes. La primera evaluación que tenemos a bien a considerar es la evaluación formativa, ¿no? Ya sabemos de ello. Se realiza de manera continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? De ahí el segundo es la evaluación sumativa, es aquella que ocurre al final de un periodo educativo para determinar el nivel de logro alcanzado. Creo que todo eso lo manejamos o lo hemos venido manejando a diario y lo sabemos. Tenemos conocimiento de ello. Tercero, la evaluación diagnóstica se lleva a cabo al inicio del proceso para identificar las fortalezas y las áreas de mejora de los estudiantes. Un ejemplo de ellos podría ser los cuestionarios que hacemos al inicio, ¿no? Cuarto, la evaluación auténtica. ¿Cuál es la evaluación auténtica? La evaluación auténtica mide la capacidad del estudiante para aplicar los conocimientos en contextos reales. Así de simple. Y la última, la quinta, es instrumentos de evaluación. Dentro de los instrumentos de evaluación tenemos rúbricas, que prácticamente son criterios claros para evaluar las tareas complejas. Tenemos portafolio de evidencia, que es la colección de evidencias del proceso del estudiante en cuanto a la tarea, a las actividades o tareas que se van dejando. Y exámenes, que son prácticamente los instrumentos tradicionales de evaluación que han venido de generación en generación, ¿no? Estas pueden incluir preguntas objetivas y o abiertas o simplemente de opción múltiple y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una gama en ellas. He ahí, concluimos prácticamente la unidad número 1. En la unidad número 2 entramos con lo que vendría a ser temas de taller de prácticas pedagógicas. Aquí hablamos del diseño de estrategias pedagógicas. Dentro del diseño de estrategias pedagógicas tenemos 6 puntos a abordar. Uno, que es la identificación de necesidades educativas, que es prácticamente implica conocer las características e intereses y capacidades del grupo de estudiantes. Obviamente, así como los contextos socioculturales que influyen en su aprendizaje de cada uno de ellos. El segundo punto es la definición de objetivos de aprendizaje. Establecer metas claras y medibles que orienten el proceso educativo del estudiante. Ahora, el tercero, selección de metodologías pedagógicas. Escoger enfoques adecuados que fortalezcan la construcción del conocimiento. Mm, Puede ser tal vez un enfoque tradicional, activo o innovadores. O sea, pues va a depender de las características del contexto educativo, ¿no? Y de ahí que vamos a nosotros a seleccionar qué metodología pedagógica podemos obtener. Número 4, estructura del contenido. Dentro de la estructura del contenido, dentro de la estructura del contenido, aquí nos habla de organizar los temas, los subtemas de forma progresiva y coherente. Estamos hablando del contenido de la materia, facilitando también el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y prácticas.
Entonces, si nosotros estructuramos bien la materia que vamos a impartir, pues tendremos o alcanzaremos mejores objetivos, ¿no? Quinto punto, tenemos la elaboración de materiales didácticos. Bueno, la elaboración de materiales didácticos también ya hemos hablado de ello, o ya tenemos un conocimiento previo de ello, que es diseñar o adaptar recursos que contemplen el aprendizaje, como guías, fichas, materiales, entre otros. Y el punto número 6 habla de la inclusión educativa y accesibilidad. Es asegurar que las estrategias sean inclusivas, atendiendo a la diversidad del alumno. O sea, no tenemos por qué hacer una diferencia. Todos debemos contemplarla, ¿no? De ahí vendría la implementación de actividades prácticas. Dentro de la implementación de las actividades prácticas o el cómo voy a implementar una actividad práctica, se desarrollan prácticamente 5 puntos. Dentro de ellos entra la preparación previa, que es, no es más que verificar que todos los recursos necesarios estén disponibles y listos para su uso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la implementación de actividades prácticas. Segundo punto, pues es la adaptación al contexto, ¿no? Ajustar las actividades a las condiciones reales del aula. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros hagamos una dinámica grupal, todos los imprevistos y todas las características individuales del alumno encajen en eso, que esa es la intención. Número 3, facilitación del aprendizaje activo. Dentro de la facilitación del aprendizaje activo, pues es generar un entorno participativo en donde los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Ese ambiente, ¿no? De participación, donde el alumno se sienta involucrado en esa parte. Número 5, promoción de autorregulación del aprendizaje. Fomentar que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, identificando logros y áreas de mejora. ¿Qué tengo yo que hacer? Implementar eso, ¿no? Ver cómo los alumnos están captando, aprendiendo y que también ellos se den cuenta de qué forma ellos estudian, de qué forma ellos aprenden las cosas. Como todos nosotros tenemos una manera para aprender las cosas. Quinto y último, evaluación continua. ¿Qué es la evaluación continua? Pues prácticamente es el monitoreo del desarrollo de las actividades en tiempo real para identificar posibles dificultades, ¿no? Y por qué no ajustar las estrategias según sea necesaria. Entonces, y ahí el punto. De ahí, pasamos al siguiente punto que vendría a ser el uso de herramientas tecnológicas. Dentro del uso de las herramientas tecnológicas, pues también volvemos a tener 5 puntos importantes. Dentro de ellos tenemos la selección adecuada de la tecnología. Es elegir la herramienta que se ajuste a los objetivos de aprendizaje. De repente nosotros queremos llevarlo con puro cañón. El alumno llega a un punto en que se fastidia, se aburre. Entonces tenemos que seleccionar adecuada la tecnología que vamos a utilizar. Segundo, integración del proceso educativo. La incorporación de la tecnología de manera sistemática y significativa en las actividades de la enseñanza. ¿En qué actividades en específico vamos a implementar o vamos a incluir o incorporar la tecnología? No en todas. 3, fomento de la alfabetización digital. Promover, perdón, tanto el docente como estudiantes desarrollen habilidades tecnológicas para el uso de herramientas de manera eficiente y responsable. Cuarto punto, optimización del tiempo y recursos. Utilizar tecnologías que
agilicen el proceso educativo. No que lo vuelvan tedioso, como les decía al principio, ¿no? Como la gestión de tareas, el seguimiento del aprendizaje. O sea, que verdaderamente utilicemos una tecnología para facilitar nuestro trabajo, no para que todo el ciclo escolar estemos con esa misma tecnología, con esa misma estructura o con esa misma metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga cansa, estresa al alumno. Punto número 5, ética y seguridad digital. ¿Para qué nos sirve? Para garantizar el uso de la tecnología, ¿m? Fomentar el comportamiento ético en línea y evitar el acceso a contenidos inapropiados, ¿no? Normalmente el alumno tiene el deseo de, como que de descubrir algunas otras cosas, ¿no? Pero nosotros también debemos seguir marcando eso. Entonces, es parte de ese aprendizaje. Eh, Otro de los puntos importantes también que tenemos que abordar es el análisis crítico de la práctica docente. Nuestra práctica docente, nuestro quehacer docente. Y con ello también volvemos a derivar 5 puntos importantes dentro de nuestro análisis crítico de la práctica docente. Que el primero vendría a ser prácticamente la reflexión pedagógica. ¿Qué es la reflexión pedagógica? Examinar las decisiones tomadas en la planificación e implementación de estrategias. ¿Qué tanto me sirvió? ¿Cuánto fue el impacto de ese aprendizaje que tuvieron los alumnos, ¿no? Entonces, y ahí lo importante. Número 2, evaluación basada en evidencias. La recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre el desempeño de los estudiantes. O sea, así como valoro sus cualidades, también lo cuantitativo, cuánto me entregan, qué tanto avanzan, o sea, vaya, cuál es el desarrollo que lleva de las clases o en sus clases. Entonces, toda esa parte la tenemos que evaluar, ¿no? Acuérdense que estamos dentro del análisis crítico de la práctica docente. Punto número 3, retroalimentación profesional, muy básica. Buscar opciones de colegas, supervisores y estudiantes para obtener una perspectiva distinta sobre nuestra práctica docente. Algunos preguntamos a nuestros alumnos cómo se sienten, cómo les fue con el tema, si me di a entender, si ellos lo comprendieron. Mm, Es bueno, es sano. Punto número 4, revisión de las competencias docentes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente así me voy a dar cuenta qué tan familiarizado estoy o qué tan actualizado estoy o qué tan alejado de esa realidad estoy o de ese contexto. Dentro de ese punto número 4 es analizar las habilidades pedagógicas, tecnológicas y disciplinarias del docente. Obviamente, tengo que identificar mis propias áreas de desarrollo, ¿no? Profesional continuo que tengo. Muchos decimos en qué soy bueno y en qué, cómo lo puedo desarrollar, o simplemente veo el tema y ya viene a la mente y decimos, así lo voy a llevar a cabo. Entonces, ese contexto que tenemos que hacer, ¿no? Y el punto número 5 y último de lo que vendría a ser el análisis crítico de la práctica docente sería la planeación para la mejora continua. Dentro de ello es diseñar estrategias de actuación y capacitación docente que permitan incorporar nuevas tecnologías, enfoques, tecnología que nos sirvan para mejorar este impacto educativo, ¿no? Sobre todo, ustedes lo saben y ustedes lo han vivido, que entre más actualizado y con mayor capacitación docente tengamos, pues nos desenvolvemos mejor en nuestra aula, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una mejor postura en el aula, una mejor perspectiva, un mejor escenario. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Retomando las dos unidades, ¿no? Esto es lo que corresponde prácticamente a lo que vendría a ser, que era todo lo que veníamos hablando de la primera unidad, que son las teorías y técnicas de enseñanza, que son las que se abordaron ahorita,
y el taller de prácticas pedagógicas, que es el que concluimos en este momento. Bueno, jóvenes, pues es un gusto, doctores, poderles saludar por este medio y reiterarle mi compromiso con ustedes y asimismo recordarles las vías de comunicación que, que pues aquí la tenemos y podemos hacer uso de ella, ¿no? Y podría ser vía correo, vía telefónica y, ¿por qué no?, vía WhatsApp. Estamos pendientes a cualquier duda, a cualquier sugerencia. Dios os los bendiga. Muchas gracias. Sin más preámbulos, les reitero las gracias por su atención prestada.